Continuamos ahora con el desarrollo de la clase de tanto por ciento. Empezamos con decir que la regla de tanto por ciento es un procedimiento aritmético que consiste en comparar una cantidad dividida en 100 partes iguales con otra cantidad y saber cuántas partes iguales le corresponden. Por ejemplo, gráficamente yo estoy señalando a este rectángulo, a este bloque, como una cantidad de referencia, nuestra cantidad de referencia n. Esta cantidad de referencia la vamos a dividir imaginariamente en 100 partes iguales. Bien, acá comienzo con la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta llegar a la última, la centésima parte. Tengo 100 partes iguales que voy a tomar como referencia. Entonces, esta cantidad n, que corresponde a 100 partes iguales, vamos a señalarlo para abreviar que estas partes iguales lo voy a representar con este símbolo. Entonces, encontraré de que el valor correspondiente de n, bajo estas características, será igual a tomar 100 partes iguales. Considere de que n es nuestra cantidad de referencia. Bien, ahí es lo que estoy considerando en un primer momento. Pero esta cantidad de referencia necesito compararla con otra de la misma naturaleza. Entonces, acá yo tengo otra cantidad llamada Q. Esta cantidad Q puede ser menor, mayor e igual a la cantidad de referencia inicial n. Pero para poderlas comparar, esta partecita que hemos señalado como la centésima parte de n, esta partecita de acá, la voy a comparar con respecto a la cantidad Q. Y voy a ver cuántas partes iguales a esta centésima parte están contenidas en Q. No necesariamente la misma cantidad inicial, acá habían 100 partes iguales. Acá voy a considerar que haya A partes iguales. Entonces, si tengo que hay A partes iguales para la cantidad Q, esto se puede representar como A por ciento. El valor de A generalmente es llamado tanto. Indica tantas partes iguales en las cuales se está tomando para señalar ese valor de Q. Por ejemplo, una persona gana 800 soles, ese es su sueldo, y distribuye su dinero según la tabla. Digamos, gasta en alimentos 320 soles, gasta en pasajes un valor de 200 soles y gasta en otros casos un valor de 280 soles. La suma total me da justamente los 800 soles que tiene esta persona. Quiero saber qué tanto por ciento le corresponde a cada una de estas cantidades. Según la definición diré lo siguiente: la cantidad de referencia, que es la cantidad que gana, la voy a considerar como un 100%. Esta cantidad de referencia la voy a dividir entonces en 100 partes iguales. Si 800, que es el valor numérico de esta cantidad, lo divido en 100 partes iguales, cada una de esas partecitas que estoy obteniendo valdrá ¿cuánto? Valdrá 8 soles. Entonces, ¿cuántas veces contiene 320 a 8 soles? 320 contiene a 8 40 veces. Entonces diré de que el tanto por ciento que le corresponde será el 40%. En forma similar trabajaré con 200 soles. Pero puedo pensar lo siguiente. Rápidamente observamos que 200 de 800 es la cuarta parte. Como yo estoy tomando la cuarta parte para pagar los pasajes, entonces del 100%, que es lo que estoy tomando como referencia, voy a tomar también su cuarta parte. Y la cuarta parte de 100 vendría a ser 25%. Entonces, este mismo resultado sería si yo calculo como lo hice en el primer caso. 800 se divide entre 100 y me da 8. ¿Cuántas veces está contenido 8 en 200? Está contenido en 25 veces, 25 partes iguales. Finalmente, 280 soles. Estos 280 soles, ¿de qué manera lo puedo determinar? Como lo hemos hecho en los casos anteriores. Como acá la centésima parte equivale a 8 soles, quiero saber cuántas veces está contenido 8 en 280. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Como la suma de todo esto debe representar siempre un 100%, y acá tengo 40%, con este 25% ya van dando un 65%, el resto para llegar a un 100% deberá de ser el 35%. Ya está. Es decir, que puedo tener diferentes formas para determinar el tanto por ciento correspondiente a cada una de estas cantidades.
Bien, pero si yo quisiera conocer un tanto por ciento para un conjunto de cantidades cualesquiera, diré lo siguiente. Planteo una pequeña regla de 3, donde una cantidad de referencia equivale al 100% y otra cantidad que se desea comparar equivaldrá al valor que deseo conocer, un X. Entonces, desarrollando esta regla de 3, siendo proporcionales, diré que el valor de X, el tanto por ciento que deseo conocer, será igual al valor de dividir la cantidad Q entre la cantidad de referencia. Es decir, voy a dividir siempre la cantidad que deseo conocer, su tanto por ciento, entre la cantidad de referencia. Pero esto siempre multiplicado por el valor del 100%. Ahí está. Bien, entonces si deseamos conocer cómo se desarrolla el cálculo de un tanto por ciento, podemos partir de esta regla de 3. Decimos que la cantidad de referencia n equivaldrá a un 100%, mientras que una cantidad de la cual deseo conocer su tanto por ciento le corresponderá justamente el valor de x. Entonces, siendo proporcionales, de forma directa, el valor de x será igual al valor que está encima suyo, 100%, por diferente posición que se ubican estos dos. Tendré q arriba y n abajo. Entonces, el tanto por ciento no será otra cosa más que dividir la cantidad que deseo comparar con la cantidad de referencia y a este valor multiplicado por 100%. Por ejemplo, tengo los siguientes valores. Valor de A, 40 unidades, B, 50 unidades, C, 80 unidades. Cada una de ellas correspondiendo a una misma magnitud. Entonces, con estas unidades correspondientes a B y C, quiero determinar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tanto por ciento es A de B? B, ¿qué tanto por ciento de C es A? Y parte C, ¿qué tanto por ciento será A más C con respecto a B? Usualmente, nosotros vamos a trabajar con este conjunto de expresiones que nos van a pedir justamente el calcular un tanto por ciento. Entonces, veamos. Las palabras que usualmente se utilizan son las palabras es y de. Entonces, para recordarlo fácilmente, vamos a establecer lo siguiente. En el primer caso, recordando que el cálculo del tanto por ciento es dividir una cantidad con la referencia y multiplicado por 100%. Entonces, este primer tanto por ciento que deseo calcular será pues determinado de esa manera, dividiendo dos cantidades y multiplicándolas por el 100%. Pero lo que usualmente ocurre es equivocarnos en saber quién va en la posición de arriba y quién va abajo. Entonces, para recordarlo, vamos a decir lo siguiente. La palabra es acompaña al de arriba y la palabra de acompaña al de abajo. Justamente el de abajo, lo que en una fracción se llamaría denominador, es el valor que va en la parte inferior. La palabra de indica quién va abajo, en este caso el valor de B. El valor de B en este caso representa 50 unidades, ese valor va abajo. Y la palabra es indicaría quién va arriba, en este caso el valor de A, que sería 40 unidades. 40 unidades de 50 multiplicado por 100. Bien, simplificamos acá 50 con 100 y me daría 2. Este 2 multiplica 40 y tendríamos que el tanto por ciento buscado sería 80%. Entonces, reiterar. Tendríamos entonces, siempre para recordar, que la palabra es la que va a acompañar en la parte superior. Entonces, lo dejo indicado acá. Aquí indica la palabra es. Y el que indica quién va en el denominador es la palabra de. Tengamos eso presente para el siguiente cálculo. Ahora, para la parte B, tengo lo siguiente. ¿Qué tanto por ciento de C es A? Esta expresión, por uso del lenguaje, puedo cambiar y acomodar los términos de esta manera. Pero como nosotros ya trabajamos según lo anterior, entonces nos será fácil reconocer quién va arriba y quién va abajo. La palabra de acompaña a C, entonces este valor será el que se encuentra abajo. Entonces el valor de C, que es 80, lo coloco aquí debajo. Repito, ¿por qué? Porque utiliza la palabra de. Mientras que el otro, que utiliza la palabra es, va arriba. En este caso, quien va arriba sería la parte correspondiente a. Bien, y A le corresponde 40 unidades.
Tendré entonces 40 unidades y todo este valor multiplicado por 100%. 40 con 80, saco 40, me quedaría 2 debajo. Mitad 1, mitad 50. Me quedaría entonces un valor de 50%. Ese es el tanto por ciento requerido. Pero también, como hemos señalado, por uso del lenguaje, a veces van a aparecer expresiones que no necesariamente utilizan las palabras es y de. Por ejemplo, ¿qué tanto por ciento será A más C con respecto al valor de B? Obsérvese que ya no tengo la palabra de ni la palabra es como indicadores. Sin embargo, hay que ver el sentido de esta expresión. Me están preguntando qué tanto por ciento será A más C, qué tanto por ciento representa este valor con respecto al valor de B. O sea, lo estoy comparando con respecto a B. Y quien resulta ser comparado va abajo. En este caso sería el valor de B. El valor de B le corresponde 50 unidades. Y arriba serían los valores de A y C sumados. Valor de A sería 40, valor de C sería 80. Y todo esto multiplicado por el 100%. Bien, efectuamos las operaciones. 50 de 100 me queda 2. 40 más 80 me daría 120. 120 multiplicado por 2 me daría 240%. Ya está el valor respectivo. Bien, con estos ejemplos vamos a recordar lo siguiente. El tanto por ciento se puede expresar como una fracción. Se puede expresar como el valor de dividir el número A entre el valor de 100. Esta expresión va a ser útil que la representemos como fracción en algunos casos. Por ejemplo, 10% sería 10 sobre 100. Simplificando los valores respectivos, obtendremos de que eso equivale a un décimo, 1 sobre 10. Entonces, en los valores que yo tenga que trabajar con 10%, equivale a trabajar con la fracción un décimo. O también al revés, si yo obtengo una fracción un décimo, eso equivale a trabajar con un tanto por ciento equivalente al 10%. Continuamos. 20% equivaldrá a 20 sobre 100. Simplificando, esto equivale a la fracción un quinto. 25% equivale a un cuarto. 30% equivale a 3 décimos. 40% equivale a 2 quintos. 50%, esto es rápido, será un medio. 60% será 3 quintos. 75% representa 3 cuartos, 80% 4 quintos y finalmente un 100% sería 100 entre 100 equivale a 1. Bien, entonces reitero, si tenemos un tanto por ciento en algunas operaciones será conveniente transformarla a fracción. Así como también si tengo algún resultado que equivale a una fracción, rápidamente lo puedo convertir a un tanto por ciento. Puedo ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda para los valores correspondientes. Veamos lo siguiente. ¿Cuánto sería el 20% de 45? El 20% de 45 se expresaría de esta manera. Multiplicaría 20% por el valor de 45. Obsérvese que la palabra de, en este caso, está indicando que debo de multiplicar el tanto por ciento correspondiente por la cantidad que se señala. Al multiplicar, el resultado será el siguiente. 20% sabemos que equivale a la fracción un quinto. Entonces me están pidiendo señalar un quinto del valor de 45. Y la quinta parte de 45 sería 9. Quiero calcular ahora el 75% de 64. La misma manera. La palabra de me está indicando que debo de multiplicar los valores señalados. Entonces, esto será equivalente a tomar 75% multiplicado o simplemente colocándolo entre paréntesis al valor de 64. Pero 75% tiene una fracción equivalente. Su fracción equivalente, por aquí lo encontramos, es 3 cuartos. Entonces, en vez de trabajar con 75%, de frente trabajo con el valor de 3 cuartos. Las 3 cuartas partes de 64 sería, cuarta parte de 64 sería 16, por 3 me daría 48.
Continúo. 50% de 240. Ya según lo anterior sería 50% tomando el valor de 240. Pero este es inmediato. Dado que 50% equivale a un medio, la mitad de 240 sería en forma inmediata 120. Bien, y en este último caso, fíjese la diferencia. Quiero calcular el 80% del 10% de 150. Acá es lo que se llama tanto por ciento de otro tanto por ciento. Vamos a hacerlo brevemente y trabajar del modo siguiente. Voy a conocer cuánto es el valor de este último tanto por ciento, es decir, el 10% de 150. El 10% de 150 sería pues tomar el producto del 10% multiplicado por 150. Ustedes ya estarán conociendo que ese valor sería la décima parte de 150 y la décima parte de 150 sería 15. Sin embargo, como esto lo voy a tomar todavía con otro tanto por ciento, diré, quiero el 80% de esta cantidad. Y el 80% de esta cantidad no es otra cosa más que el producto del 80% del valor que está aquí, que es el 10% de 150. Entonces, cuando yo tenga tantos por cientos en formas sucesivas de una cantidad, puedo tomar los productos en forma inmediata. Eso nos hace ver que la palabra de, al igual que la palabra del, están representando la multiplicación. Indican que debemos de multiplicar los tantos por ciento indicados. Lo demás ya corresponde a nuestro conocimiento. 80% equivale a la fracción 4 quintos. Ahí está, 4 quintos. La fracción 10% equivale, el tanto por ciento 10% equivale a un décimo. Todo esto multiplicado por 150. Eliminamos un 0, eliminamos un 0. Saco quinta de 15 me daría 3. Y el producto de 3 por 4 por 1 será pues el valor de 12. Con esto ya tengo conocido el tanto por ciento que acá se indicaba. Finalmente, trabajamos con las operaciones de tanto por ciento. Básicamente tres casos. El A por ciento de n se suma con el B por ciento de n. Suma de valores correspondientes a una misma cantidad, pero con tantos por ciento diferentes. En el caso que tomemos la suma de valores que están indicados con respecto a una misma cantidad, entonces yo puedo separar esa cantidad y simplemente sumar los tantos por ciento indicados. Es decir, que acá tomaré el A más B por ciento de esa cantidad. Siempre que se trate de la misma cantidad n. Y si estuviera restando, entonces el valor correspondiente sería restar los tantos por ciento de esas cantidades. Por ejemplo, tengo que el 10% de n más el 30% de n es igual a 24. Como son tantos por ciento de una misma cantidad, entonces puedo sumar los tantos indicados. Sumaría 10, que es el tanto correspondiente al primero, más el tanto correspondiente al segundo, que sería 30. Y todo esto sería un tanto por ciento de la cantidad de n. Y lo seguimos igualando a 24. 10 más 30 me daría 40%. O sea que todo lo que está acá representa un 40% de la cantidad n. Pero para nosotros sabemos que 40% equivale a una fracción conocida. Esa fracción sería 2 quintos. Entonces yo tendría 2 quintos del valor de n igual a 24. Saco mitad, me queda 12. 5 multiplica 12 y obtengo de que el valor de n sería 60. 60 unidades sería el valor de la cantidad n. Otra operación que se realiza con los tantos por ciento es cuando se toma el tanto por ciento al producto de una cantidad n por un valor constante k. En este caso, este valor constante k puede salir aquí afuera y multiplicar al valor de a. Y obtendríamos la siguiente figura. Tendríamos el a por k por ciento de la cantidad n. En algunos casos podemos intercambiar. Inclusive, si yo tengo un producto aquí afuera, uno de los factores puede ingresar y tendría el k por ciento de a por n.
Bien, esas modificaciones se pueden realizar. Si yo tengo 40% de n medios menos el 2% de 5n igual a 17, podríamos trabajar del siguiente modo. Un medio que está acá puede salir afuera y va a dividir el valor de 2 a 40. Tendría 40 medios por ciento del valor n. Menos este valor de 5 que está multiplicando en el paréntesis puede salir afuera y tendría el producto de 2 por 5 por ciento de n igual a 17. Efectuando operaciones tendría lo siguiente. 40 entre 2, este valor vendría a ser 20. 2 por 5, este valor vendría a ser 10. Entonces lo que aquí tenemos sería 20% de n menos 10% de n. Como sabemos de lo anterior, solamente se restarán los tantos indicados, los tantos por ciento indicados. 20 menos 10 y lo tomo como un tanto por ciento de la cantidad n, igual a 17. 20 menos 10 me daría 10%. 10% de n es igual a 17. Pero 10% sabemos que equivale a la fracción un décimo. Entonces esto se puede expresar como n entre 10, un décimo de 10, igual a 17. Finalmente se obtendrá de que el valor de n será 10 por 17, 170. Bien. Y una tercera operación con tantos por ciento es justamente lo que ya habíamos trabajado en el ejemplo anterior. El A% del B% de una cantidad n, ¿qué es lo que representa? La palabra de y la palabra de ya nosotros lo trabajamos en forma práctica como multiplicación. Entonces, si me piden tomar el tanto por ciento de otro tanto por ciento, ese valor será igual a que se multiplique el A% inicial por el B% siguiente de la misma cantidad n. Ahí está. Por ejemplo, quiero tomar el 20% del 50% de 240. En forma práctica diré que eso será 20% multiplicado por 50% y multiplicado por 240. Lo demás ya se reconoce. 20% equivale a la fracción 1/5. 50% equivale a la fracción 1/2. Y todo esto multiplicado por 240. 5 por 2, 10. Saco el factor 10 de arriba y lo único que me queda sería el valor de 24. Bien, eso sería esta parte de teoría de tanto por ciento.